Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja, además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Hola. Bienvenidos al podcast Crazy Stories in Spanish. Y en este podcast hablamos solamente en español. Y hoy un tema loco, interesante como siempre. Las sociedades caníbales, los caníbales. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es mito o es una realidad? ¿El canibalismo todavía existe o existió antes? Estas son las preguntas que nos hacemos. Hemos leído, escuchado algo, viendo películas también. A veces tenemos estas preguntas. ¿Es real el canibalismo? ¿Sí o no? Muy interesante, ¿no? Pues sí, el canibalismo es un tema muy controversial. Cada vez que una persona habla de canibalismo, pues hay mucho que hablar, hay controversias y así. Y es interesante porque algunas personas piensan que el canibalismo es algo no real, que nunca existió y que esto es solo un mito. Pero hay otros que piensan que sí es real, que no es una mentira y que sí existe. Pues hay diferentes casos de canibalismo redactados a través de los años o encontrados. Y se dice que una persona que es caníbal no es humano porque come carne de personas o personas vivas o muertas, como quieran llamarlo ustedes. Pues Cristóbal Colón dijo: así que monstruos no he hallado ni noticia, salvo de una isla que es aquí en la segunda a la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, los cuales comen carne humana. Esto escribió Cristóbal Colón en una carta cuando anunciaba la llegada a las Indias y a la provincia de Catayo. Sí, pues este fragmento hacía referencia a una información sobre la isla de Bohío, que había recibido por parte de los indígenas de comunidades arawak cercanas. Estos nativos utilizaron el término caníbal para referirse a sus enemigos, los caribes. Muy interesante, ¿no? Pues más tarde en su diario, Colón registró en el episodio del 23 de noviembre de 1492 el siguiente texto, el cual incluía el primer uso en la historia de la expresión caníbal. A partir de una degradación de la palabra Caribe, navegó todo el día hacia tierra, siempre al sur. Sobre ese cabo se sobrepone otra tierra que también va para el este. Y aquellos indios que llevábamos la llamaron Bohío. Decían que era muy grande y que allá había una gente que tenía un ojo en la frente y otros que lo llamaban caníbales, quienes mostraban tener mucho miedo. ¡Wow! Interesante. Pues, ¿por qué hablamos de esto? Porque esta fue la primera vez que se hizo mención al canibalismo. Colón fue el encargado de acuñarlo y difundirlo, por si no lo sabían. Y hecho que vendría a estigmatizar a los habitantes de las Antillas y de las actuales costas de Colombia y Venezuela que no se sometieron al dominio ibérico. Y finalmente, estos supuestos actos de barbarie serían un argumento para justificar la conquista y el sometimiento de sus gentes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es verdad
después de escuchar esto es solo un mito. Sí, y hay varias ilustraciones en internet de diferentes libros, autores, de personas que relatan sobre los caníbales en el Nuevo Mundo. O sea, que los caníbales solo vivían en el Nuevo Mundo. Interesante, ¿no? Al día de hoy aún existe el debate en torno a que podría ser cierto o podría ser un mito. Y hay diferentes relatos que dicen que esto sí es verdad, que esto sí es mentira. Claro, no estamos hablando de Hannibal Lecter, que es otro caníbal. Pero hay otros testimonios como el de Hans Staden que dicen que confirmaban estas prácticas de canibalismo. Hans fue un soldado y marinero alemán que en 1557 relató en sus crónicas las penurias que padeció al ser secuestrado por una tribu tupí en Brasil. En estos largos meses de cautiverio afirmaba haber sido amenazado con firmes promesas antes de comérselo y describió también al detalle que estos festines con carne humana que presenció. Wow, interesante. Sea como fuese en las Américas, es cierto que el canibalismo, práctica de alimentarse con miembros de la propia especie, esto es canibalismo por si no lo sabían, está muy presente en el reino animal. A todos nos suenan los casos de roedores que se comen a sus crías o crías que se comen a sus madres e incluso parejas sexuales que se devoran, pero lo que hablamos aquí es de la antropofagia, la acción de humanos comiendo humanos. ¿Qué pruebas tenemos de su existencia? Bueno, hay muchas relatadas a través de los años, según dicen. Todo empieza en la prehistoria. Sí, la evidencia de la antropofagia más antigua se ubica en los yacimientos de Atapuerca, en la Gran Dolina, y data unos 850,000 años. Madre mía, cuánto tiempo, ¿no? Esta es la evidencia, sí, más antigua, estudiada hasta la fecha, que se ubica en los yacimientos de la Atapuerca, la Gran Dolina. Y el canibalismo ya se daba entre nuestros antepasados evolutivos, según dicen, que el canibalismo, y según dicen algunos doctores, que el canibalismo ha acompañado siempre al género humano, pero en diversas circunstancias y por diferentes motivos. Como ustedes saben, hablamos recientemente de un episodio de la Sociedad de la Nieve, del avión que se estrelló en la cordillera de los Andes, donde las personas sobrevivientes se comían entre ellos y decían que eran caníbales. Sí, porque aunque ellos no lo hacían porque querían, debían sobrevivir y tenían que hacerlo. Era la única manera de sobrevivir tantos días allí en estas temperaturas y estos lugares. Pero es canibalismo, aún así. Y las especies de nuestro linaje han llevado a cabo prácticas caníbales como el Homo antecesor, el Homo neandertal, el Homo sapiens. Y en todas las partes del mundo se han dado casos de antropofagia, ¿sí? Pese a que en nuestros días y desde el etnocentrismo de la cultura hegemónica occidental vemos esta práctica como una aberración. En el pasado se producía incluso sin que hubiera tan siquiera una situación de extrema necesidad. Las evidencias en los fósiles permiten no solo confirmar la existencia del canibalismo prehistórico, sino también el tipo de antropofagia practicada que diferentes doctores dicen que es caso de supervivencia, dietético o ritual. ¡Wow! ¡Qué locura! Se dice que en la prehistoria el canibalismo más popular era el dietético, ¿sí? Pues los humanos eran simplemente parte de la dieta de otros humanos en algunos lugares y periodos. Interesante manera de decirlo, ¿no? Y la muerte de un miembro del grupo supone la atracción indeseada de carroñeros que ponen en peligro a la comunidad. Por esto, la comida que proporciona el cuerpo de un compañero evita poner en peligro al grupo y por eso se comían entre ellos, según dicen. Pero algunos médicos incluso utilizaban sustancias derivadas de cadáveres más recientes y estos incluían grasa y sangre fresca, así como masa muscular cuidadosamente tratada y secada antes de su uso. Hasta en los tratamientos administrados en 1685 al rey Carlos II, encontramos gotas hechas de cráneo humano, o sea que Carlos II era caníbal. Interesante. Hay muchas imágenes macabras en internet de diferentes países. Vi una de una pareja rusa que vendía partes humanas en un mercado y en una hambruna en 1991. Esto es macabro, ir a un supermercado y ver partes, no sé, de personas, cabezas, brazos.
Hay fotos sobre este hecho de 1921. Desde finales del siglo XV, los europeos condenaron universalmente el canibalismo primitivo de la reciente descubierta América. Sin embargo, casi nadie se refería explícitamente a esta medicina del cadáver como caníbal. No obstante, claramente se trataba de una forma de canibalismo que sobrevivió hasta finales del siglo XVIII. E incluso todavía se podían encontrar practicantes de la misma en algunas regiones de Alemania hace tan solo 100 años. Pero, ¿qué ocurre en nuestros días? En la actualidad, la diversidad cultural, pese a estar en un alarmante decremento, sigue siendo responsable de que podamos encontrar prácticas, en este caso con cadáveres humanos, tan variopintas y sorprendentes como macabras, sí, así como lo escuchan. Pues, ¿podemos encontrar estas prácticas caníbales en la actualidad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible? ¿Podemos verlo o creen que no es posible? Porque a principios del siglo XX también hubo casos de canibalismo documentados en Europa, concretamente en la década de 1930. En gran parte de Ucrania durante lo que se conoce la hambruna soviética de 1932-33. Se dice que por allí se practicaban actos de canibalismo, también en países como Sierra Leona o Costa de Marfil en el siglo XX y XXI. Se dice que eran muy violentos con los turistas y asesinaban, desmembraban a sus víctimas y se alimentaban de ellas, creyendo que esto los fortalecía y les permitía convertirse en leopardos. ¡Wow! ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura! Y también dicen que hay en la década de los 80 una misión de Médicos Sin Fronteras, la organización benéfica internacional, proporcionó pruebas fotográficas y documentales de festines caníbales ritualizados por parte de la comunidad de locales que capturaron a representantes de Amnistía Internacional que se encontraban en una misión de investigación en la frontera con Guinea. Muy peligroso, ¿no? Y, sin embargo, Amnistía Internacional se negó a publicar este material porque era muy fuerte, ¿no? Pero posteriormente se verificó la existencia de este tipo de canibalismo a gran escala en Liberia. ¡Wow! También está el notorio caso conocido como el Milagro de los Andes, ocurrido en 1972, como ya hemos hablado, sobre el equipo de rugby uruguayo que se estrelló en la susodicha cordillera y los supervivientes que permanecieron allí durante 70 días decidieron alimentarse con pequeños trozos de cadáveres de sus compañeros, envueltos en bolas de nieve. Claro, iban a morir de hambre si no lo hacían. Hablamos de esto en un episodio anterior. Deberían escuchar este episodio, chicos y chicas. En el año 2023, sí, hablamos de lo que ocurre hoy día. En nuestros años, nuestras épocas actuales, dicen que esto es mentira, que no es verdad, que ya no existe el canibalismo. Pero hay personas que dicen que en Sudamérica hay canibalismo porque todavía hay tribus. ¿Cuáles son estas tribus? Pues la tribu Guari en Brasil dicen que es una tribu de caníbales. También la comunidad Amahuaca en Perú dicen que hacen actos de canibalismo allí. Y los monjes de Agoris en India también dicen que son caníbales. Y las sociedades de Asmat y Korowai de Papúa Occidental. Bueno, sobre Papúa creo que vi un video y creo que sí hacen este tipo de prácticas por allí de canibalismo. Pues los Guari son conocidos como Pacá Nova, nombre del río donde los colonos los contactaron por primera vez. Son una comunidad indígena de Brasil que habita únicamente en 7 aldeas dentro de la selva amazónica, concretamente en el estado de Rondônia. Se trata de una sociedad agricultora, seminómada, polígama, a la cual se le ha atribuido hasta nuestros días la práctica del canibalismo. ¿Pueden creerlo? Los Waris creen que el cuerpo de un hombre y una mujer que han contraído matrimonio pasan al ser el mismo. Por lo tanto, ingesta del cadáver de un familiar
refleja sumo respeto y amor hacia el fallecido, que vuelve a formar parte de los que de él se alimentan. Y en la capital de Liberia, un país con mucha delincuencia, según dicen, en los años 80 se verificó la existencia de canibalismo a gran escala como turistas extranjeros en esta zona de África Occidental. Otro caso de canibalismo. Pues los Amahuacas son un pueblo indígena del sureste de la cuenca amazónica entre Perú y Brasil, y completamente aislados hasta el siglo XVIII. Actualmente están amenazados por la deforestación, las enfermedades y la violencia provocada por los extractores de petróleo y las madereras ilegales. Se estima que quedan únicamente en torno a 400 miembros de esta comunidad guerrera. De tradición cazadora, son una de las comunidades más esquivas de la región. Practican una forma de endocanibalismo que consiste en consumir algunos de los huesos pulverizados del difunto después del entierro. ¿Qué? Qué locura, una forma única, ¿no? Y posterior a la exhumación y un proceso de cremación, los fragmentos de huesos y dientes carbonizados se muelen, se mezclan con sopa y los consume el pariente más cercano. Se cree que tal práctica destierra al espíritu del fallecido, que se considera malévolo. Pues los monjes agoris, del sánscrito agora, literalmente sin miedo, así lo podemos traducir, son una secta de sadhus ascéticos shivaístas de India, con su origen entre los siglos 7 y 8. Asimismo, esta temida comunidad suele organizar rituales precisamente para oponerse a las nociones de pureza comunes en el hinduismo ortodoxo, que son considerados de naturaleza macabra. Las prácticas incluyen vivir en cementerios, untar cenizas de cremación en sus cuerpos, usar cráneos humanos para elaborar joyas, fumar marihuana, consumir alcohol y meditar sobre cadáveres. ¡Qué locura!, ¿no? Los agoris son conocidos por practicar hoy en día el necrocanibalismo, lo cual suele crear rechazo y los aísla de la sociedad. ¡Qué locura! Por último, llegamos y hablamos del último caso, que es el de la comunidad de Korowai y Asmat, puesto que los Asmat han sido ampliamente investigados tras la muerte en la reunión de uno de los herederos de la fortuna Rockefeller, y se ha certificado que abandonaron las prácticas caníbales y que ya no practican estas cosas. Pero se trata de un pueblo indígena de cazadores-recolectores de alrededor de 3,000 individuos que habitan las selvas profundas de Papúa Occidental, sí, en Indonesia, y algunas regiones de Papúa Nueva Guinea. Sí, esta comunidad, que hasta la década de 1970 no había tenido conocimiento alguno de la existencia de otros humanos excepto de ellos mismos. ¿Se imaginan? Es conocida por vivir en casas construidas en las copas de enormes árboles a más de 30 metros de altura. ¡Wow! Es locura, locura. Y de hecho se les denomina comúnmente como los últimos caníbales. O sea, que estos son los últimos caníbales del mundo. Porque para la tribu Korowai, el canibalismo es un ritual vinculado a la venganza, la existencia de un demonio llamado Kakua, bajo la convicción de que al alimentarse del cuerpo del fallecido se están comiendo también al demonio asesino. Sí, un sistema de justicia implacable están haciendo ellos cuando practican actos de canibalismo. Pues hay que decir que se supone que todos estos casos que hemos hablado hoy, se está creyendo que esta práctica del canibalismo ya está cayendo, está en desuso debido a que la cristianización y la aculturación occidental, algunos antropólogos incluso sugieren que la antropofagia en comunidades Korowai está completamente extinguida. Es un hecho difícil de comprobar, sobre todo en las zonas más remotas de la selva. No obstante, en el año 2012 se reportaron casos de canibalismo de esta comunidad, con las consecuentes detenciones de los miembros que lo practicaron, ya que hubo 7 asesinatos asociados a esta práctica ritual. Como vemos, la antropofagia nos ha acompañado durante muchos años, durante miles de años, y de una forma u otra lo están haciendo. Están comiendo personas, carne humana. Sí, comiéndonos unos a los otros. ¡Qué locura! Pues llámenlo como ustedes quieran, mito o realidad. En algunos oscuros rituales que todavía persisten en lejanos rincones de nuestro planeta, sí, hay rincones que no sabemos lo que pasa allí, y es probable que allí estén practicando canibalismo, es probable que estén desayunando, cenando, comiendo con carne humana.
Y hay que decir que el cuerpo humano no es para nada nutritivo en comparación con la carne de otros animales, como dicen los doctores expertos. Pero díganme ustedes, chicos y chicas, después de estos casos que hemos hablado aquí, ¿ustedes piensan que el canibalismo es verdad, es mentira, es un hecho, es un mito, es una realidad? Todavía hay personas que dicen que no, hay personas que dicen que sí. Está el caso del avión en Uruguay. Después de esto nos plantamos las dudas. Existe. También los casos de Cristóbal Colón. Hablamos de diferentes. Aún así son historias locas porque nadie quiere comerse a una persona. Por lo menos las personas normales o las personas, por lo menos nosotros pensamos así. Nos veremos en la próxima con otra historia loca y ya sé el tema del próximo episodio. Guys, thank you all for listening. You can support me on PayPal or buy me a coffee. The links are in the description. You can check those links and donate something for me, guys. Hasta la próxima. Gracias por el apoyo. Thank you for the support. Nos vemos y chao. Y recuerden que cuando vayan a estos lugares donde hay personas caníbales, tengan cuidado porque por allí podrían haber actos de canibalismo. Pueden ser las siguientes víctimas. Tengan cuidado con los casos de canibalismo recientes de las comunidades en Amahuaca, en Tribu Guari, Coroguay, en Papúa. Hasta la próxima. Cuídense, chicos y chicas. Mucho cuidado. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.